Ok, Santiago Pérez, buenos días, ¿me escucha? Hola Nelson, buenos días. Ya estamos en vivo y en directo, Santiago, lo estamos observando. Gracias por aceptar la invitación para hablar de la coyuntura, de lo que pasa, de las revelaciones. Y quisiera empezar por eso, Santiago. ¿Hasta qué punto todas estas cuestiones coyunturales que han ocurrido en estas últimas horas mueven el asunto electoral? Bienvenido, Santiago. Gracias Nelson. Claro que es posible que lo muevan y por eso es que se están haciendo estas jugadas de última hora tan oscuras, tan difíciles, tan impredecibles, en la que vemos que se ha desbordado la razón de la política, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de una campaña electoral, siempre hablamos de el desempeño del candidato, sus propuestas, sus estrategias de campaña, nos reímos un poco de su publicidad, de Claro. los memes, de los chistes y todo eso. Pero ahora tenemos atravesado en el escenario político una acusación de un asesinato tremendo y cómo esto está incidiendo en función de las especulaciones y de las irresponsables acusaciones que se hacen de parte de algunas personas hacia algunos de los actores políticos que son justamente los que están en la contienda. Entonces Claro. vemos que hay como dos lógicas, ¿no? La una lógica normal de lo que debería ser una campaña en la que los electores están buscando cuál es el candidato que más les conviene, que más les convence, que es la persona mejor preparada para la presidencia, y por otro lado una trama truculenta que se mueve en unos entretelones oscuros a propósito de unas acusaciones de asesinato y Ujú. tramas vinculadas a todo eso. Y en realidad lo que en el fondo me parece que está en cuestionamiento la naturaleza misma del Estado ecuatoriano, porque lo que estamos viendo es como unas fuerzas oscuras tienen una capacidad de incidencia en la vida, primero social, ¿no es cierto? Porque han afectado nuestra inseguridad y ahora política. El asesinato de Villavicencio que se dio a plena luz del día Así es. delante de cientos de personas con cámaras filmando y ahora el asesinato de las personas que estaban vinculadas al asesinato de Villavicencio de una manera impune absolutamente, sin ninguna protección de parte del Estado, de la policía, inclusive con cierta confabulación por detrás. Nos están hablando de que existe otra lógica y esa otra lógica es lo que se ha denominado este narcoterrorismo, ¿no? Ujú. Que es una operación de desmontaje de las capacidades de los estados nacionales y está ocurriendo en muchos lugares para suplantar a las autoridades y a las instituciones con un mega suprapoder que es este poder del narcotráfico que termina organizando toda nuestra vida. Y lamentablemente, a pesar de que no me hubiera gustado por ahí empezar ese análisis, me parece que eso es lo que estamos viviendo en estos últimos días de la campaña electoral. Ujú. Una campaña electoral que se desarrolla, pero al mismo tiempo una trama muy oscura, muy siniestra que está ocurriendo por debajo de todo esto. Santiago, por ejemplo, hablando de las campañas, que bien lo dices tú, una cosa es la campaña y otra este asunto muy oscuro que se está dando. Yo hablaba ayer precisamente del mayor beneficiado de estos escándalos, que es el señor Noboa. Te lo consulto a ti como persona que ha llevado estos procesos de medición, de análisis electorales. Siendo él el mayor beneficiado y teniendo dos líneas aparte, ¿no creerías tú, Santiago, que sería él el primer ciudadano en rechazar este tipo de utilizaciones? Porque efectivamente hay un señalamiento. No están diciendo que el crimen está involucrando al señor Noboa o a la corporación Noboa o al grupo Noboa. No, están señalando que según el testigo es el gobierno de Correa, no hay nombre específico. Pero Noboa debería ser el primero en rechazar esto. Sí, y yo diría que en realidad deberíamos cambiar un poco el eje de esta campaña. Esta campaña se ha convertido un poco entre la lucha entre la sociedad civil democrática ecuatoriana contra estos poderes oscuros de este narcoterrorismo que está pretendiendo acabar todo, ¿no? Entonces, si se fijan, si ponemos que así es la confrontación que estamos viviendo, del un lado se encuentran las fuerzas políticas democráticas entre las que están también las dos candidaturas Claro. finalistas, Daniel y Luisa, y toda la institucionalidad del Estado, del un lado, versus esta fuerza que está pretendiendo
terminarlo con todo, ¿no? Porque ese es su interés, básicamente. Lo que busca el narcoterrorismo, me parece, es desmantelar las bases de la estructura del Estado y de la sociedad para poder seguir fluyendo a partir de sus intereses económicos y su incidencia en todos los ámbitos de la vida. Entonces, me parecería que sería lo esperable, lo lógico, que en realidad hubiera un gran acuerdo entre estas dos candidaturas para poder ponerse a salvo de toda esa Claro. perniciosa influencia que está habiendo con respecto a la influencia del narcotráfico en la política ecuatoriana, en Así la es. sociedad ecuatoriana. Totalmente de acuerdo, Santiago, porque una cosa, un poco adelantándonos a lo que puede ocurrir y hablando en escenarios, tomando en cuenta todo lo que está pasando. Imagínese usted, Santiago, que efectivamente esto cause el daño, que cause el objetivo de estas fuerzas de dañar a una candidatura, porque esto está direccionado a una candidatura. ¿Qué país le toca al que queda? ¿Qué gobierno le toca al señor, digámoslo así, Noboa, cuando, como tú dices, Santiago, no hay este acuerdo, no hay este pronunciamiento, porque el primer horrorizado de esto debería ser el señor Noboa? ¿Qué país le toca o se vale todo con tal de que cierto grupo no llegue al poder? No, no se vale todo. Creo que la demostración de de que no todo vale, es justamente el gobierno de Guillermo Lasso. Él llegó a la presidencia Sí, jugando igualito. con el todo vale, ¿no es Uh -huh. cierto? Ponerse los zapatos rojos, jugar a todas las condiciones. Ahora ya estamos en la capacidad de darnos cuenta de que el gobierno de Guillermo Lasso es el resultado de un gran esfuerzo corporativo de 20 años en los que cuando él decidió ser candidato a la presidencia hizo toda esa movida de Uh los -huh. offshores y movió toda esa plata Uh -huh. a buen recaudo para poder financiar una operación política que le tomó 20 años y quién sabe cuántos centenares de millones de dólares para llegar a donde se encuentra. Y finalmente se vio que el esfuerzo no valió la pena, Uh -huh. porque el resultado de eso es que es un gobierno como el de Guillermo Lasso, que entró atado, no lo sabíamos, no sabíamos el nivel de involucramiento que tenía, pero finalmente con estos poderes oscuros y lo que ha llegado es lo que vimos a lo largo del tiempo era un gobierno absolutamente condicionado, maniatado e incapaz de hacer nada porque estaba Uh coaccionado, -huh. o era cómplice o era parte de. Uh -huh. Entonces creo yo que um, en algún momento vale la pena decir, prefiero no ser que ser en esas condiciones. Y creo que ambos deberían tener ambas fuerzas deberían tener esa sabiduría para darse cuenta de que eh, la situación está en otro nivel. Uh -huh. Estamos en una situación tan dramáticamente peligrosa que creo que tenemos que unirnos los que quedamos, que creemos que que es posible vivir en un país democrático y pacífico Uh para -huh. que podamos entre todos tratar de construir una salida en conjunto. Y eso es lo que le va a tocar al próximo gobierno, pensándolo bien. Totalmente de acuerdo, y cuando lo decía Santiago de prefiero no ser, hacer bajo esas condiciones, creo que esa sería la clave para las dos candidaturas, pero yo voy a irme un poquito más a la candidatura de Noboa porque no está siendo señalado en estas últimas revelaciones. El prefiero no ser, hacer bajo esas condiciones es algo que incluso ya muchos analistas e inversionistas han dicho que lo ven un poco preocupante la situación con Noboa porque va a tener una situación muy difícil desde todos los puntos de vista. Ahora, Santiago, desde el análisis, ¿cuánto afecta esto en la gente? O sea, hemos escuchado que la culpa es de Correa desde que Correa se fue. Desde Moreno, que se creía un poquito más, que por eso le fue bien a Moreno en su consulta popular, hasta luego pasar a que ya la gente decía, chutica, esto ya es el colmo, y cada cosa que hace el ecuatoriano es culpa de Correa. Ahora, nuevamente es culpa de Correa. ¿Cuánto crees tú que llegue a permear en la opinión ciudadana este asunto de lo de Villavicencio? Sí, creo que hay dos efectos. En primer lugar, una incredulidad. Me parece que ese es el primer efecto que se produce en el sentido de que como ya ha sido una figura que ha sido tan atacada y una organización política que ha sido hasta perseguida, se puede decir, Claro. de muchas maneras. Y finalmente esas acusaciones se han ido desmontando, se han ido cayendo.
me parece que un poco el primer efecto es ese de incredulidad. Ya. En segundo lugar, también una sensación de sospecha y de malestar que se puede generar en función de eso y que ocasiona que principalmente lo que va a pasar es que las personas que se encuentran indecisas en este Indecisas. momento, que de acuerdo con los distintos estudios que se han publicado, estarían más o menos en esta banda del 15% Ujú. aproximadamente. Es decir, todavía hay una porción importante de personas indecisas en el momento en que reciben ese bombardeo del un lado, del otro lado y generan muchos cuestionamientos hacia las dos candidaturas. Esas personas indecisas se quedan indecisas Ujú. y finalmente van a decidir, porque van a decidir una buena porción de ellos probablemente a los pocos días, a las pocas horas o Sí, sí, frente sí. a la misma papeleta, de una manera muy espontánea, emocional, se podría decir, ¿no? En la que sopesando todo lo que han recibido de información y de basura y Sí, sí. de comunicación de parte de las campañas, a mí me llamó la atención, por ejemplo, una cosa que ayer estaban repartiendo unas hojitas volantes de una de las campañas electorales de la entrada de un centro comercial de Quito Ya. y una persona se encontró con una de esas hojitas en un asiento en el que se fue a sentar en un momento y dijo, ve, esta porquería de publicidad y la votó. Ni siquiera le regresó a ver, ni siquiera vio las propuestas que contenía esa hoja volante, ¿no? Chuzo. Entonces, eso me dice un poco el estado mental, un poco de las personas en este momento que ya no, uno dice, quisiera hacer una propuesta sobre educación, sobre salud, No sobre creen, no lo protección van a social, creer. cualquiera de esas cosas, pero ya no entre el sucre, ¿no? Parecería que estamos en un contexto comunicacional tan cerrado que es muy difícil presentar nuevas propuestas y lo que se sobrepone son todos estos encuadres noticiosos, rumores, chismes, y es lo peor para una campaña electoral, para un proceso democrático. Santiago, el voto emocional, ¿crees tú que en estos últimos días es a donde tendría que caminar Novoa y González? En este contexto, creo que el reto es para genios, para mentes brillantes realmente, poder salir de esto, ¿no? Porque tenemos estas dos circunstancias, ¿no? Por un lado, hasta que se cerró la divulgación de las encuestas y también las que se están divulgando ahora, nos hablan de una diferencia no tan grande entre Daniel Noboa, que parecía primero, y Luisa González en segundo lugar, con un margen de personas que se encuentran indecisas lo suficientemente grande que si es que la mayoría de esas personas que se encuentran indecisas se va por la una o la otra candidatura, determinan el resultado final. Ujú. Ese es el escenario en el que nos encontramos actualmente y por lo tanto estos pequeños movimientos de conseguir unos pocos más votos o mantener los que se tiene de una manera inteligente, astuta, eso me parece que va a ser el gran esfuerzo que van a hacer las campañas en estos últimos días. Creo que son dos movimientos. En primer lugar, Novoa lo que va a tratar de hacer es, o debería tratar de hacer, es mantener la fuerza con la que apareció al inicio de la segunda vuelta y mantener esos votos tratando de que cambie lo menos posible el escenario. Mientras que Luisa, la campaña de Luisa, porque creo que es un poco más que solamente la persona, tienen que tener la habilidad, la astucia, la capacidad de conseguir un poquito más de votos en donde no han obtenido anteriormente. Ujú. Jóvenes, indígenas, población de las zonas rurales, creo que las ciudades de la Sierra Centro son fundamentales también, muchas otras, ¿no? Y entonces esta es una campaña que debería tener ese esfuerzo de lograr conquistar voto a voto, rompiendo ese cerco mediático, rompiendo esa acusación que les encuadra de una manera tan fuerte, ¿no? Y por lo tanto creo que todavía la tarea de Luisa está por completarse. Lo que vimos en el Claro. debate fue una cosa muy interesante, una Luisa que se había a sí mismo logrado componer de una manera interesante, ¿no? Con una cierta Claro, se autonomía, recuperó con una Luisa personalidad. en el debate del segundo, ¿no, Santiago? Así es.
pero creo que es que fue el primer paso y Ujú. creo que les falta completar el ciclo de cómo ya no solamente Luisa puede hablar de una manera distinta a los electores, sino cómo la organización política en su conjunto, incluyendo a su líder Rafael Correa, son capaces de un poco de mirarse de una manera un poco diferente y hacer que sean vistos de una manera diferente por parte del electorado. Y con un margen de personas del 15% de indecisos, es, como tú lo decías, Santiago, trabajo ya para la genialidad de que se ocurra algo o de que hagan algo en estas horas. Ahora, ¿crees tú que estas acusaciones le pueda jugar a favor? Es decir, tanto se ha acusado a los señores del correísmo que por último la gente pueda decir, bueno, esto ya me huele raro, me huele mal. Hay gente que, incluso juristas y abogados, que cuestionan el tema del testimonio anticipado y la gente pueda decir, la verdad que ya por tanta vaina, pues le voy a dar el voto a los señores del correísmo. Y debido sobre todo a que los encuadres son siempre falaces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que en qué consiste el encuadre que están queriendo poner en este momento? Que hay una persona, no sabemos quién es esa persona, que ahora aparece como testigo y que es el que dice el asesinato de Villavicencio fue ordenado por el gobierno de Correa, Sí, así porque lo así dice. No dice hay nombres. ese mensaje, ¿no es cierto? Pero después, escarbando, ¿y quién es este testigo? No ha sido pues uno de los No. asesinos que se salvó de la masacre, sino que ha sido otra persona que dice que tiene información, pero no sabemos qué tipo de información y qué tipo de pruebas está aportando. Yo también puedo ser testigo y puedo decir cualquier cosa y me pueden tomar mi testimonio, pero ese testimonio puede ser o no puede ser validado cuando se sometan con las pruebas, ¿no es Claro. cierto? Entonces, por eso digo yo, esos twitters irresponsables realmente de una persona que no es ni muy inteligente, ni muy carismática, ni muy simpática y que no tiene mucho destino en la carrera, en la vida política del país, pero que creo que se deja llevar mucho por sus pequeñitas pasiones, ¿no? Me refiero a Cristian Zurita, ¿no? Que es el que hace todas estas acusaciones y me parece un acto al menos de una enorme irresponsabilidad, o si no, ahí también hay algo que ya no podemos decir Claro, y ni Santiago, suponer, ¿no? y se le quita un poco la veracidad cuando de parte del señor Zurita escuchamos, por ejemplo, enojarse muchísimo cuando se toca el tema del celular de Villavicencio, que debería ser causa al menos de revisión por parte de la Fiscalía, y es el primero en saltar y decir, no quiero hablar de ese tema, el teléfono no es causa y podría causar daño a la reputación de Villavicencio. Cierra filas, luego se mueren, matan, porque la gente se olvida que matan en la cárcel, que además cuidada por el Estado, por el SNAI, por el gobierno, y luego es el mismo personaje que dice, esto es obra de los correístas. ¿Crees que también eso hace que el mensaje caiga en peso? Sí, y sobre todo porque en la comunicación moderna una de las cosas más importantes es cuando miramos como nos estamos mirando nosotros, ¿no? A pesar de que estamos tan lejos, estamos Ajá, tan cerca así y es. nos podemos mirar a los ojos y podemos mirar las intenciones de nuestras miradas, de nuestros gestos. Entonces se revela mucho la mentira y el doblez en esas revelaciones. Y también, además, los que sabemos de política y que hemos estado en política en el Ecuador desde hace bastante tiempo, sabemos que existe una especialidad llamada periodismo de investigación, que es un mecanismo de chantaje. Yo personalmente conozco a al menos 4 personas que fueron chantajeadas de esa manera. Si es que no nos das dinero, vamos a hacer una acusación desde la Comisión de Fiscalización, desde la Asamblea Nacional o lo que sea, o voy a poner una denuncia en la Fiscalía. Y ese era un mecanismo y un modus operandi que se conocía ya desde hace bastante tiempo, los que conocemos de la política ecuatoriana, que eso es lo que estaba ocurriendo. Un, Entonces, ese famoso teléfono probablemente esconde mucho más allá que pruebas pues, relacionadas con el asesinato de su propietario, muchísimas otras cosas que tenían que ver con su actividad política y profesional.
Es un modo de vida además bastante oscuro, que no es muy bonito ni agradable, y eso es lo que el país se enfrenta. Santiago, en toda tu experiencia, ¿has visto electoralmente que se han dado este tipo de cosas? Porque tú hablabas de la competencia, que eso es bonito. Yo creo que es bonita la competencia electoral, que así tiene que ser, debería ser alegría, debería ser emoción. En tu trayectoria, ¿has visto en otros procesos que la política tenga que definirse por estas acusaciones tan feas? Bueno, en la historia política ecuatoriana no es, lo que estamos viviendo es completamente nuevo por su magnitud y por sus dimensiones. Sin embargo, siempre han habido, y yo me acuerdo que siempre, al final de las campañas electorales, siempre había un Bucaram avaliado. No sé si se acuerdan eso, ¿no? Chútica, Que terrible. terminabas entrando en una camisa por el un lado de la ambulancia y salía caminando por el otro lado de la ambulancia. Este, Siempre se busca tener como unos acontecimientos espectaculares porque un poco también de esa espectacularidad vive la política, ¿no? Ujú. O sea, necesitamos comprar estos hechos espectaculares y a veces nos solidarizamos, nos dolemos, nos dejamos llevar por cierto tipo de emociones. Pero creo que la dimensión de lo que tenemos en este Claro. momento es completamente distinta. Ujú. Y esto me permite decir que creo que el escenario político ecuatoriano, creo que debemos estar preparados y me parece que eso es lo responsable de decir. Puede ser que pase cualquier cosa de aquí hasta el día de las elecciones, Chútica, por ahí. sobre todo si es que en los estudios se puede evidenciar que la banda de diferencia entre uno y otro candidato está demasiado estrecha. Estos hechos inéditos, inusuales, explosivos, pueden ser que tengan una repercusión en unas pequeñas porciones del electorado, que pueden no ser tanto, o sea, no todo el mundo cree esas acusaciones, pero con que Totalmente. crean unos cuantos, eso puede decidir su votación y podría cambiar el resultado. Santiago, y en esta curva que iba, que se notaba y que hasta el final que ya se entrecruzaban en algunas encuestadoras, ¿crees tú que podría seguir ese mismo ritmo? Es decir, Luisa parecía que subía y el otro parecía que bajaba. No es tan fácil como decir que simplemente si viene subiendo va a seguir Ok, subiendo. Me parece que como que se van repartiendo y los votos cada vez quedan menos votos disponibles y va a por lo tanto repartirse. el movimiento natural, o sea, si las cosas siguen así, puede ser ya un movimiento muy leve en los últimos días. Ujú. En las elecciones norteamericanas, no sé si se han fijado cuando se publican las encuestas de las elecciones de Estados Unidos, también vemos así como unos movimientos chiquititos de los Ajá. últimos días, de uno, dos puntos arriba, abajo, y finalmente los candidatos cierran muy cerraditos, eh, y unos pocos, en el caso de de los Estados Unidos, unos pocos colegios electorales terminan siendo decisivos. Chuti. Y en el caso del Ecuador podría ser que Va a pasar también esto. unos ¿Crees que va a pocos pasar miles de eso, votos Santiago? puedan ser decisivos. Me parece que es un escenario posible. Santiago, También otra lógica podría ser que uno de los dos se distancie lo suficientemente del otro, pero podría ser que lleguemos a un escenario muy estrecho. ahora, Santiago, ¿crees que se termine el domingo o crees que esto se define en el CNE? Eso también puede ser, esa es otra posibilidad, porque además de todo, una de las características de nuestro sistema político es que no ha construido instituciones democráticas fuertes y siempre se critica al CNE por fraude, por Ujú. problemas de la organización de los comicios, como fue el voto de los extranjeros en las pasadas elecciones, Así que es. eso no debía haber pasado. Realmente eso es un gran error del Consejo Nacional Electoral haber permitido que esa empresa que hizo ese registro de votación telemático haya fracasado de tal manera. Eso es un golpe muy bajo para la credibilidad del CNE y por lo tanto deja instalado una duda sobre las Ujú. capacidades del CNE, Chutica. sobre las cuales se pueden montar actores políticos en el último momento. Realmente esperemos que no pase eso, que el Ojalá. resultado sea limpio, que podamos ver un resultado el día domingo a las 6 de la tarde, como ha comprometido el Consejo Nacional Electoral, y que nos vayamos a dormir el día domingo con Daniel Noboa o con Luisa Así González de es. presidente.
todos aceptándolo además, Ojalá, ¿no? ojalá que sí, porque sinceramente es horrible tener que vuelta a estar y vuelta y la inestabilidad. Ojalá que sea quien sea el que gane, se respete. Ojalá que yo creo que sí va a ser así muy apretadito y pues veremos qué ocurre en estas semanas. ¿Qué le aconsejarías a los candidatos en estas semanas dentro de su campaña? Porque ya creo que hasta el jueves creo que se puede hacer campaña, ¿no? Y ahí, chao, silencio electoral. Sí, tengo un llamado público a los medios de comunicación que van a publicar encuesta a boca de urna que sean muy serios Uf, y que se requiere dos aspectos. Primero, que la empresa que realiza la encuesta a boca de urna haga una muestra comprensiva real, nacional, que pueda recoger la votación de zonas urbanas, de zonas rurales, que podamos confiar en que ese trabajo está profesional, estadísticamente bien hecho, con neutralidad y con imparcialidad. Primero, y lo segundo es los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, sobre todo los que sirven de matriz de las encuestas a boca de urna, así es. para explicar bien y por lo tanto delimitar muy bien cuáles son los alcances y las limitaciones de la información no oficial que van a presentar a partir de las 5 de la tarde del domingo. Me parece que ese es un factor crítico que puede determinar la tranquilidad de la jornada electoral del día domingo. Aunque, Eh, Santiago, ¿crees tú que más bien debería no haberse permitido esto en esta elección? ¿O ya es cosa que no se puede manejar? yo soy partidario de mientras más información, mejor. Ok, Mientras más pero bien información, hecho y mejor. que no... De hecho, que estoy en contra de la prohibición de la divulgación de las encuestas. Ok, Lo que sí es que tiene que haber cada vez más fuertes y severos controles claro. a la calidad de la información que producimos, las encuestas que estamos registrados en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional debería ser una especie de superintendencia, como tienen las compañías, los bancos, cualquiera de las entidades, ¿no es cierto?, que nos vigilan, pero al pelo, y que cualquier dato que nosotros publicamos tiene que estar absolutamente verificado y debe ser verificable y auditable también. Me parece que ese es un punto muy importante. Y yo diría que en realidad las tareas para las campañas electorales son muchas, ¿no? Yo he dicho, la campaña de Daniel Noboa parecería que lo único que tiene que hacer es seguir haciendo lo bien que hizo durante la primera vuelta, Ujú. pero decir eso es una cosa y hacerlo es otra cosa. Me parece que tiene ese gran reto de mantenerse haciendo una campaña limpia, sana, buena, de conexión con lo nuevo, con el cambio. Y no es tan fácil porque yo siento que en estas últimas semanas se le están subiendo el perro y el gato a la campaña de Noboa y eso un poco le desfigura. Claro. Eh, ¿Cómo deshacerse de esas malas compañías? Mientras que la campaña de Luisa creo que tiene que hacer un doble trabajo de seguir construyendo lo bien que lo han hecho durante esta campaña de segunda vuelta a una Luisa autónoma y con su propia personalidad. También irradiar eso al resto de la organización para que pueda convocar a más votantes y al mismo tiempo, que es lo más difícil de todo, luchar contra los encuadres mediáticos Defenderse, claro. que les están perjudicando. Totalmente. Santiago Pérez, gracias y esperemos el día domingo a ver qué ocurre. Chao, chao. Muchas gracias, Nelson. Un gran saludo. Adiós.